están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Carne para el Mundo. Estamos nuevamente con otro capítulo aquí desde el canal de la producción. Muy contentos hoy de que nos acompañen del otro lado, como siempre en sus hogares y por supuesto con visita de lujo, como siempre entrevistados de primer nivel y muy conocedores de lo que refiere al sector cárnico nacional y no solamente nacional sino también internacional. Hoy tengo el gusto de recibir a don Fernando Cerrati, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Vamos a hablar con él de temas muy importantes, así que ya le damos la bienvenida. Don Fernando, un gusto realmente recibirte acá en Canal Pro. Buenas tardes, Katiuska. Buenas tardes a los que nos están escuchando y viendo. Y sos muy generosa cuando decís que somos grandes conocedores del tema. Te agradezco la generosidad. Don Fernando, hagamos un poco una introducción, como ya te lo decía, fuera de cámaras, hablar un poco de lo que es la PEC, de cuál es la función, de cuándo se conformó y por sobre todo, cuál es ese objetivo que tienen ustedes ahora mismo. Bueno, la PEC se formó en el año 2019. Somos 65 socios. Nuestra idea original era producir una carne diferenciada para exportar directamente a nosotros esa carne. Y ese sigue siendo nuestro objetivo, tratar de producir algo diferente. Hemos intentado de diversas maneras, tratando de hacer contratos con frigoríficos, tratando de alquilar frigoríficos, tratando de comprar frigoríficos. Estamos dando vuelta y no estamos logrando el objetivo, lo cual nos quita de que dejemos de seguir el sueño que tenemos, ¿verdad? Hoy te diría que nuestro esfuerzo está centrado en un taller estratégico que hemos hecho con el CEA y con la Rural para definir temas centrales en cuanto a mercado y medio ambiente, por ejemplo, para poder abarcar entre todos esos mismos temas y tener una agenda en común. Tema mercados y medio ambiente, dos temas sumamente importantes que forman parte de la agenda que mencionas, don Fernando. Arranquemos hablando un poco de mercados. El otro día teníamos un contacto con él, si están viendo Pro Ganadería o siguiendo Canal Pro en las redes, me imagino que habrán visto nuestra entrevista. Y hablábamos justamente de puntos muy importantes en cuanto a lo que es la exportación de carne paraguaya al exterior. Hablábamos de los mercados que tenemos actualmente y a dónde tenemos que apuntar. Salieron los números que tenemos son los del cierre del primer semestre de este año 2023 y en base a eso me gustaría un poco obtener también tu análisis, don Fernando. Bueno, con gusto. Los números indican que estamos con 6% menos de volumen exportado y estamos con 15% menos de valor FOB ingresado en total, digamos, ¿verdad? El primer análisis que podríamos hacer es pensar que para fin de año, este es un semestre, de seguir esta tendencia tendríamos unas 20.000 toneladas menos que el año pasado. Cerraríamos con 313.000 y no 333.000 toneladas. Y en vez de 1.700 millones estaríamos con 1.500 millones de dólares de ingresos. Estaríamos unos 200 millones menos. Eso es lo primero que podemos analizar. Lo segundo es que lo que complica todo este panorama es la tendencia negativa que estamos teniendo, porque como vemos, estamos bajando el volumen de exportación, también tenemos menos precio y también estamos bajando el stock ganadero y también estamos perdiendo pequeños productores. Entonces, son demasiados signos que nos están llamando la atención y estamos reflexionando sobre qué podemos hacer para aportar nuestra idea para salir de estos problemas que estamos teniendo. Un punto que vos mencionaste el otro día en nuestro contacto es de los mercados que tenemos actualmente, según lo que yo había, justamente tengo acá una anotación. El último informe del Cenaxa dice que a junio de 2023 el sector cárnico estuvo enviando carne a unos 49 mercados, esto según el boletín oficial de Cenaxa. Entre esos 49 mercados, el problema que vos mencionabas y que bueno, lo traes nuevamente hoy a nuestra conversación es el problema de volumen. El volumen que estamos enviando al exterior no compensa la situación o por lo menos no compensa en cuestión de ingresos también. Yo te diría, Katiuska, que hay dos temas acá. Hay un problema de precios y hay un problema de volumen. Hay dos temas que son paralelos y uno atrae al otro. ¿Por qué problema de precios? Porque si bien es cierto, tenemos esos mercados que dijiste, pero hay 4 o 5 que son los que están mandando en esta torta. El 42% tiene Chile.
El resto está entre Brasil, Taiwán, Israel, Rusia, qué sé yo. Esos mercados realmente están comprando desde nuestro juicio, y yo respeto la opinión de las otras personas, es lo que nosotros pensamos. No somos dueños de la verdad de ninguna manera, pero pensamos que esos mercados están comprando la carne más barata del Mercosur, porque no hay competencia. ¿Y por qué no hay competencia? Porque nosotros estamos fuera de los principales mercados del mundo. Por decirte, China compra el 35%, este año el UDO está esperando que compre 3.500 toneladas, 3,5 millones de toneladas, sobre 10 que se comercializan, el 35%. Entonces, si nosotros persistimos en esta idea de autorrestringirnos y no entrar a China, por ejemplo, estamos fuera del 35% del mercado. Vamos a abrirnos, pero vamos a abrirnos al 70%. ¿Y qué ocurre con ese país, con China? Que está comprando el 50, el 60, el 70% de la carne de nuestros vecinos del Mercosur, inclusive de Argentina, ahora acaba de cerrar 89% de la venta a China. Eso hace que el resto de lo que le queda a estos países, hipótesis, si estuviéramos en China le estaríamos vendiendo 50% a China, de las 330.000 toneladas del año pasado. Unas 160.000 irían a China y unas 160.000 irían al resto de los mercados. El resto de los mercados sabe perfectamente bien que si no le vendemos al precio que nosotros estamos pretendiendo, le vamos a vender a China. Entonces nuestra espalda se amplía, nuestro poder de negociación se amplía, y eso eleva el precio de la carne por dos razones. Primero, porque levantamos el precio del volumen de la carne, que es algo que necesitamos colocar. Y lo segundo es lo que resta se vende también a mejor precio. Un solo ejemplo, si comparamos enero, abril de este año, Uruguay le vendió a China a $4.944 la tonelada exportada. Nosotros le vendimos a Taiwán a $4.791 la tonelada. Pero China lleva el 60-70%. Eso hace que Chile le compre carne a Uruguay a $8.102 la tonelada. 8.102. Y nosotros le vendemos a Chile a 4.960. Israel le compra a Uruguay a 7.743 y nosotros le vendemos a 5.472. Entonces te pongo estos ejemplos para mostrarte de la manera más sencilla cómo afecta tener un mercado de alto volumen que lleva todo lo que se produce sin distinción alguna. Inclusive lleva hueso sin carne. Eso es lo que lleva carne con hueso y no lleva hueso también. Bueno, esta es una primera reflexión que tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Vamos a abrirnos al mundo o no? ¿O vamos a seguir como estamos? Esa es la primera pregunta que nosotros queremos hacer y debatir en la sociedad. Porque sabemos que los ganaderos no somos los únicos que tenemos la única verdad. Acá hay otros grupos de personas que tenemos que respetar como piensan y que tienen como argumento, pero tenemos que discutir. Nuestra propuesta es discutir abiertamente con los que toman decisión y que nos expliquen por qué no o por qué sí, y nosotros dar nuestro argumento. Justamente cuando hablas de China, don Fernando, vos me mencionabas el otro día que China es el que determina básicamente los precios o cómo van a jugar los precios en los distintos mercados, al menos, que juegan también con ellos. Porque China es el árbitro. Al comprar el 35% de lo que produce el mundo, se convirtió en el árbitro China. Esa es la verdad. Y el otro tema ese es un problema que hace al precio, como te mencioné. Hace que nuestro precio sea el más barato del Mercosur, inclusive más barato que Bolivia. Inclusive más barato que Bolivia. Bolivia estuvo vendiendo ahora carne a China a 5.100 dólares la tonelada y nosotros estamos vendiendo a 4.870. Entonces, el precio trae un problema en el volumen. Y eso es lo que está pasando con la caída del stock. Y eso es lo que está pasando con la ida de los pequeños productores que están saliendo del circuito, porque la plata no les está alcanzando. Entonces, tienen que ir saliéndose de lo que producen. Y si de persistir esta línea de caída, y bueno, nos va a ir pasando lo que nos está pasando este año, que vamos a bajar, como te dije, vamos a bajar a 300, estimamos que vamos a estar en 313.000 toneladas en vez de 330,
estimamos que va a ser 200 millones de dólares menos. Bueno, tenemos que revertir esto. Y la gente habla de otros mercados como ser Estados Unidos, como ser Canadá. Espectacular, todo bien, todo mercado y más Estados Unidos con lo que significa y más Canadá con lo que significa y más México si entra con el NAFTA y Japón y Corea, perfecto. Pero Japón y Corea dentro de ¿cuánto? 5 años. Estados Unidos y Canadá, bueno, esperemos que sea este año. Canadá parecería ser que ya es enseguida. Pero ¿qué volumen compra? Van a ser pasaportes, dicen. Bueno, listo, pasaporte para otros mercados. Ahora, yo no quiero menospreciar de ninguna manera, son mercados muy importantes para nosotros, pero van a entrar a comprar dentro de las 313.000 o 330.000 toneladas una porción de ese mercado. O sea, Estados Unidos comprará 15.000 toneladas, Canadá comprará 10.000 toneladas. ¿Le va a restar a Taiwán o le va a restar a, no sé, a Chile? ¿Le va a restar a Israel? Pero el precio va a seguir siendo el precio más bajo del Mercosur, porque no está el gran jugador que arbitra este partido. Don Fernando, cuando hablamos de China, la consulta que justamente me había hecho también a mí un consultor, pero de la parte económica, que también habla de lo mismo, de la necesidad de China, no solamente para la carne, sino también para otros productos que produce nuestro país, es, ¿en algún momento alguien se acercó, fue a China a tratar de hacer negocios por su parte de manera independiente dentro del sector? Yo creo que un poco contar la historia de lo que se hizo o no sé si ayuda. Lo que sí vimos con gran satisfacción, que el canciller, el futuro canciller, el canciller Rubén Ramírez, dijo que quería hablar con China. Dijo que inclusive estaba dispuesto a viajar a China. Nosotros lo habíamos escuchado al presidente Peña, hoy ya presidente, en ese momento candidato en la rural, decir que él también estaría dispuesto a ir a China, y nosotros les decimos, estamos dispuestos a ir con ellos a China. Vayamos a ver qué está pasando, vayamos a discutir con ellos, a ver cómo se puede arreglar esta situación, porque esto es una cuestión política. Nosotros no estamos en lo político, nosotros estamos en lo económico, lo que queremos es mercado. No queremos crédito, no queremos donaciones, no queremos incidencia ideológica, respetamos la democracia, no queremos la teocracia. O sea, nosotros estamos viendo un mercado como está todo el mundo haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos. Y te voy a decir algo más. Si nosotros acabamos de terminar un estudio donde, por ejemplo, nos indica cuántos millones de dólares hemos no perdido, porque una cosa es lo que se gana y se pierde, que es lo que habitualmente medimos, y otra cosa es lo que se deja de ganar, que normalmente no se mide. Si nosotros hubiésemos tenido el mercado asiático abierto y lleváramos los valores que tiene Uruguay, que está 25% por encima a los nuestros, en los últimos 5 años, de 2018 a 2022, hoy hubiésemos tenido 2.172 millones de dólares más en nuestro país. Solamente el año pasado hubiesen significado 672 millones de dólares más para el país, vendiendo las mismas toneladas que vendimos, nada más que más caro. Y vos me podés decir, o la gente puede decir, Uruguay es Uruguay. Uruguay tiene otro ganado, tiene más seriedad, Y yo les digo, sí, es cierto, Uruguay tiene otro ganado de mejor calidad, tiene a lo mejor más seriedad, tiene más frigoríficos, tiene más cultura de exportación, tiene el INAC, nosotros no tenemos Instituto de la Carne, pero realmente no hay mucho secreto ahí. Uruguay le exporta el 60% de lo que le vende a China, y le vende volumen. Y eso es lo que levanta el precio promedio general al 25% por demás que el nuestro. O sea, acá no hay mucho secreto, acá no es una cuestión de calidad, ni de corte, ni de trazabilidad, porque China lleva todo. Acá no hay trazabilidad, acá no es un problema de tipificación, acá no es un problema que tenemos que tener nosotros y tenemos que mejorar. Acá el problema real es que no estamos teniendo un mercado tan importante y eso ocurre, y bueno, son las cosas que deberíamos de discutir. En el 2000, otro dato interesante, entre el 2008 y el 2016, que tuvimos un auge importante de precios,
En el 2008 teníamos 10.900.000 y pico cabezas. Cerramos el 2016 con 13.800.000 cabezas. O sea, crecimos en el hato, casi 3 millones y pico. Pasamos de 101.000 productores pequeños a 135.000. Subimos 33.000 pequeños productores que se incorporaron al circuito. En el año 2016 al año 2023, a la inversa de lo que pasó con el hato, disminuimos de 13.800.000 que estábamos en el 2016 al 2023 bajamos a 13.400.000 y salieron del circuito 22.000 productores. Y algunos inclusive dicen que no es 22.000, que es 26.000, porque los datos pues, son acá, tenemos que mirar con mucho cuidado. Bueno, ¿qué hacemos con esa gente? No tenemos que olvidarnos que hace poquito fueron las elecciones y tuvimos 700.000 personas inconformes que están buscando respuesta a los problemas. Y son problemas complicados de salud, de educación, de seguridad, de falta de trabajo. Y falta de trabajo es lo que más se cuestiona. Y 22.000 personas que salen de hacer lo que estaban haciendo, a complicar la vida, a quedarse sin sustento, es un problema que tenemos que ir resolviendo. Y yo creo, o mejor dicho, nosotros pensamos que el campo puede dar respuesta a todo esto. Don Fernando, en este punto vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir aquí charlando con don Fernando Cerrati, el titular de la PEC. Así que quédense con nosotros que seguimos con más de Carne para el Mundo a la vuelta. Seguimos con más de Carne para el Mundo aquí desde Canal Pro, el canal de la producción, en conversación en esta tarde con don Fernando Cerrati. Don Fernando, hablábamos un análisis realmente espectacular el que hiciste en el bloque anterior, con datos muy puntuales y por sobre todo con resultados de este estudio que ustedes estuvieron realizando, que da cifras realmente alarmantes si vamos a ponernos a entrar en detalles. Yo sé que hay un estudio mucho más a fondo ahí, que va a dar para hablar horas y horas. Pero un punto no menor, se viene el cambio de gobierno. Ya tenemos las elecciones hechas, ya fueron elegidos los referentes que van a estar 5 años gobernándonos y el campo es un eslabón, si no es el más importante, es uno de los más importantes porque el campo no para, el campo produce. Hay mucha gente que depende del campo. ¿Qué perspectivas tienen ustedes? Bueno, al inicio te mencioné que estábamos trabajando en una estrategia en conjunto con la Rural y con el SEA para tratar de afinar el tema pero yo creo que primero diría yo de que así como dije que dejamos de ingresar 2.000 millones de dólares por no habernos abiertos al mundo, a China, en este gobierno que se fue, y quien respetamos si tiene una posición, tiene esa posición, pero es nuestra obligación mostrarla a la otra cara de la moneda. Y también lo mismo decirle al gobierno que viene. ¿Cómo se ve? Si yo estuviera con el presidente Peña, le preguntaría cómo usted se ve presidente al término de su mandato. ¿Qué piensa dejar en el país como modelo de desarrollo del país? ¿Cómo usted piensa dejar al campo, a los agricultores, a los ganaderos, en fin, a la gente que trabaja en el campo, a la industria, a la cadena de la carne, a los transportistas, bueno, en fin, toda la cadena que está en este circuito virtuoso, como yo le digo, de producir, generar riqueza, exportar, generar ingresos. De los 10.000 millones de dólares, 7.500 millones vienen del campo, ¿verdad? Los cuales la soja aporta 4.000, 4.500 y nosotros 2.700, 2.700 millones. Entonces yo le diría al presidente cómo quiere, la pregunta que yo le haría es cómo quiere terminar. Porque lo suelo escuchar y lo escucho con satisfacción diciendo tenemos que levantar el empleo. Tenemos que generar más empleo en el Paraguay, tenemos que levantar el Producto Interno Bruto, tenemos que desarrollar más la salud, tenemos que desarrollar más la educación. Y bueno, perfecto, pero para eso necesitamos recursos. Y yo le diría, eche a mano lo que tiene próximo. Nosotros, los productores del campo, tanto los agricultores, los sojeros, los que hacen maíz, los que hacen arroz, los que hacen reforestación, los que hacen leche, los que hacemos carne vacuna, porcina, aviar, sabemos lo que tenemos que hacer, conocemos lo que tenemos que hacer.
y no necesitamos ninguna ayuda en especial. Lo que nosotros necesitamos es que nos abran los mercados para poder salir adelante y podemos estar generando mucho más riqueza. Y yo veo que podríamos estar generando al final de su mandato un crecimiento en todas las áreas. Yo esperaría que en vez de 13 millones y medio de cabezas tengamos, no sé, 14 millones y medio, 15 millones de cabezas. Que podamos reincorporar a los 22.000 productores o 30.000 productores que se fueron, que teniendo sus 20 vaquitas, es mucho más que una ayuda social más importante que se puede hacer en Paraguay. Pues le está generando un CDA a esa gente para que tenga sus recursos. Por ejemplo, yo pensaría dejar en más hectáreas de soja sembrada, más hectáreas de maíz sembrado, más silos, más puertos, más rutas, y ese es el desarrollo verdadero del país. Entonces, la disyuntiva es, rompemos esta caída que tenemos, nivelamos y vamos hacia arriba, o seguimos en la pendiente hacia abajo. Está en manos de él, está en manos del presidente de la República y su equipo resolver qué quiere hacer con nuestro país en los próximos 5 años. Yo quiero retroceder un poquito a la primera parte de nuestra entrevista donde mencionabas a Uruguay, el ejemplo de Uruguay en cuanto a exportaciones de carne y el volumen también que por supuesto le envía a China. Cuando yo hablo con los productores, muchos ponen a Uruguay como ejemplo inclusive de la existencia del Instituto de la Carne. En Paraguay todavía no tenemos un instituto y desde hace mucho tiempo se viene escuchando que se va a formar este instituto, que lo que pasa es que no hay como que todavía una decisión. ¿Crees que hay falta de unidad dentro del propio rubro como para lograr también crear un instituto de la carne que pueda darle mayor fuerza, o eso no tendría relevancia cuando hablamos de apertura de mercados? No, tendría toda la relevancia. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir, es el punto de unión donde nos vamos a encontrar productores, industriales y gobierno para justamente determinar el rumbo que queremos seguir. Es odioso hacer comparaciones, porque nos da gusto hacer comparaciones, pero a veces es bueno ver para medir lo que dejamos de ingresar. Uruguay tiene un PIB per cápita de $22.540 por persona y nosotros tenemos 13.630. 2021 estoy hablando. Tiene una población de 3 millones y medio de habitantes, nosotros tenemos 7.3 millones de habitantes. Tiene una superficie menor que la nuestra, 176.000 kilómetros cuadrados contra 406.000 nuestros. Tienen casi 1 millón y pico menos de cabezas que nosotros. Ellos tienen 12 millones y medio, 12 millones 100 mil y nosotros tenemos 13 millones 500 mil. Y ellos estaban faenando 2 millones 638 mil cabezas y nosotros estamos en 2 millones 25 mil. Metieron casi 1.300 millones de dólares más que Paraguay el año pasado. ¿Y eso cómo se logró? Y se logró porque se unieron productores y industriales y el gobierno y decidieron trabajar. Uruguay hace 40 años definió que la carne iba a ser un ingreso importante en Uruguay y creó el Instituto Nacional de la Carne. Así como dijo, el turismo va a ser un ingreso importante para el país y creó la Dirección Nacional del Turismo. Le dio la importancia que requería y hicieron que esto funcione. Acabo de leer en Israel, un trabajo de Israel que me mandó un hijo mío, donde decía que Israel acaba de declarar a los agricultores, a los productores como un punto estratégico para el país. ¿Y por qué? Porque los productores son los que le van a generar alimentos para el pueblo, para su propia sociedad, y van a generar alimentos para generar ingresos. En realidad no sé qué tan importantes serán los ingresos de exportación, pero en Paraguay es importante. Un punto que nosotros tendríamos que definir es, bueno, definamos si el campo va a ser estratégico para el país. Si el campo se vuelve estratégico para el país, pues entonces hagamos políticas que permitan que el campo se desarrolle respetando el medio ambiente, respetando las leyes sociales, respetándonos como deberemos hacer. Esa es un poco la propuesta, ¿verdad? Y ahí tiene otra cosa que ver. Estamos viendo con mucha preocupación las amenazas que estamos recibiendo del exterior por el tema del medio ambiente. También va a competir al gobierno decir qué va a hacer. Vamos a hacer políticas medioambientales que permitan el desarrollo del país, o vamos a
relegar al país. Otro ejemplo de que necesitamos ponernos de acuerdo con el gobierno en qué vamos a hacer. Entonces, realmente nos espera una ardua tarea. Nosotros somos muy optimistas siempre. Pensamos que este gobierno que ingresa viene con mucha juventud, con mucha sabiduría, con mucha experiencia. Vemos que están poniendo gente capaz. Creemos que el Parlamento sabrá acompañar las ideas buenas, sobre todo las ideas que desarrollan en el país, ¿verdad? Y bueno, a nosotros nos espera, todo es bueno si trabajamos bien. Todo es bueno. Nuestro país tiene todo para lucirse. Acá tenemos todo para generar alimentos para la población, para exportar, generar recursos y crecer. No tiene ningún sentido, un Paraguay con gente pobre. No tiene ningún sentido con un Paraguay con gente no instruida. No tiene ningún sentido la gente recorriendo hospitales para que se la atienda. No tiene ningún sentido que una joven se vaya a su casa, regreso a su casa y la asalten en el ómnibus. Esto no es Paraguay. Nosotros podemos cambiar este país si nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos en pos de un objetivo que es hacer crecer, desarrollar, porque por ahí viene el tema. Con el desarrollo viene el resto. Don Fernando, un placer. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Realmente tenerte acá es un honor para mí. Y más escucharte porque hablas siempre con datos precisos. Siempre te vemos hablar y dar entrevistas. Hoy tengo el gusto de recibirte, así que para mí es un honor. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez y tenerte próximamente, ya sea en este espacio o en el otro espacio también del área de la ganadería. Con gusto, Katiuska, te agradezco la invitación. Creo que siempre es bueno hablar un poco de todas estas cosas que nos apasionan. Y bueno, repetir, puede ser que no nos sentimos los dueños de la verdad. Tenemos una idea y con respeto la estamos exponiendo y queremos discutirla entre todos. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, será cuestión de tiempo para volver a vernos nuevamente. Gracias, don Fernando. Gracias a vos. Nosotros cerramos Carne para el Mundo por el día de hoy. Como siempre, un placer que nos hayan acompañado. Nos vemos próximamente en otro episodio aquí por el canal de la producción. Hasta la próxima.